Buen día, compañeros y licenciados. Yo les voy a hablar de lo que son las complicaciones en anestesia epidural, que es la última parte que corresponde al grupo número 10. Mi nombre es Natalie Gutiérrez y para comenzar recordemos que cualquier procedimiento invasivo implica complicaciones en el paciente. Las complicaciones específicas en anestesia epidural las vamos a desglosar en complicaciones causadas por la administración de fármacos, las cuales pueden ser, por ejemplo, una toxicidad sistémica por anestésicos locales o que se deban también a una administración de dosis altas. Otras pueden ser también causadas por el procedimiento, las cuales se van a dividir en complicaciones menores y mayores. Y vamos a hablar también de lo que son las complicaciones cardiovasculares y complicaciones respiratorias, entre otras, que se pueden presentar al realizar esta técnica. Vamos a hablar para empezar de las complicaciones cardiovasculares, que son de mucha importancia. Tenemos primero la hipotensión. Esta la vamos a definir como una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, una disminución también de las cifras tensionales basales entre el 20 y el 25% o una reducción de presión arterial media arriba del 30%. Para poder comprender es necesario que recordemos los efectos cardiovasculares que produce la anestesia epidural. La anestesia epidural va a depender sus efectos del nivel y del grado de bloqueo simpático que se ejerza. Recordemos que aquí se están bloqueando las fibras simpáticas de T5 a L1 que están encargadas del tono vasomotor y este bloqueo nos va a llevar a una vasodilatación. Esa misma vasodilatación permite que se dé una acumulación venosa, la cual va a llevar a una disminución de la resistencia vascular sistémica, de la circulación venosa y de la presión en la aurícula derecha. Estos tres factores disminuidos van a llevar a su vez a una disminución del gasto cardíaco y de la presión arterial media. Esto va a estar siendo compensado, el cuerpo trata de compensarlo a través de un aumento del reflejo vasoconstrictor que se lleva a cabo arriba del nivel de bloqueo. También se lleva a cabo una liberación de catecolaminas, siempre buscando un vasoconstrictor. Podemos ver entonces que estos mecanismos que se han hecho como respuesta producen que en el paciente que esté sano y un paciente joven solamente se dé una modificación de la resistencia vascular periférica en un 15% a lo que sería el valor tolerado. Sin embargo, en un paciente anciano vamos a observar que se da una resistencia vascular periférica mayor y ya en este tipo de personas se necesita la utilización de vasopresores. Esto es en cuanto al paciente al que se le aplica una anestesia epidural a un nivel abajo de T4. También hay ciertos factores que agravan esta situación o que son los que desencadenan la hipotensión. Tenemos que puede ser un bloqueo arriba de T5, edad mayor a 40 años, una línea basal de presión arterial sistólica menor de 120 milímetros de mercurio y por ende también la adición de fenilefrina a lo que sería el anestésico local. Cuando nosotros observamos un paciente que se le ha hecho un bloqueo simpático alto, acá recordemos que las fibras cardíacas surgen de T1 a T4, por ende entonces quedan bloqueadas y esto nos va a llevar a una hipotensión porque hay caída de la contractilidad cardíaca y el paciente también puede presentar una bradicardia profunda. En algunos casos sucede o como respuesta sucede que puede haber aumento de la presión venosa central, pero el volumen sistólico no se logra aumentar y se realiza una vasoconstricción compensadora por parte del organismo, pero nada más en cabeza, cuello y extremidades superiores, que son algunas de las zonas que no están bloqueadas. Se puede dar también un bloqueo nervioso esplácnico, lo cual contribuye a que haya una disminución de catecolaminas y por ende también un bloqueo vasoconstrictor de los vasos de capacitación en lo que serían las extremidades inferiores. Entonces vamos a entender que en un bloqueo alto el sistema cardiovascular no va a poder responder a la disminución del gasto cardíaco, lo cual es muy importante a tener en cuenta como con el tipo de bloqueo que se está haciendo o el nivel de bloqueo que se está haciendo en estos pacientes. Otra de las complicaciones también que vamos a observar a nivel cardiovascular es la bradicardia. La bradicardia se va a generar, también puede ser la parada cardíaca, ya cuando se agravan estas situaciones,
y la bradicardia se genera por un bloqueo de las fibras simpáticas torácicas. Se va a observar también que hay un enlentecimiento reflejo de la frecuencia cardíaca, la cual se debe a una vasodilatación. Esta vasodilatación disminuye el retorno venoso hacia la aurícula derecha. Entonces, en respuesta, el organismo lo que hace es enlentecer los receptores de estiramiento, produciendo una frecuencia cardíaca todavía más disminuida. Puede suceder que en un paciente grave que presente una bradicardia grave, o sea, menos de 40 latidos por minuto, esto se va a asociar con una frecuencia cardíaca basal menos de 60 latidos por minuto y sobre todo con el sexo masculino. Entonces, estos pacientes, los factores que los llevan a padecer esta complicación, como decía, una frecuencia basal menor de 60 latidos por minuto, una edad menor de 37 años, sobre todo si es un paciente masculino, y también si se está utilizando beta bloqueadores. Luego tenemos lo que es la parada cardíaca, que es como la complicación más temida, y esta tiene un mecanismo el cual no se ha definido del todo, pero sobre todo si el paciente presenta hipoxemia, sedación excesiva y asistolia, estamos ya frente a esta complicación. Más que todo, esta complicación viene asociada a la falta de vigilancia y al tratamiento de lo que serían complicaciones menores. Otra de las complicaciones que se pueden presentar son las complicaciones respiratorias. Estas principalmente están asociadas al uso de opioides que pueden producir una depresión respiratoria. Estos se utilizan para mejorar la calidad y la duración de la anestesia. La ventilación por minuto en reposo, los volúmenes pulmonares y el espacio muerto no se van a ver afectados por la anestesia epidural, ni aunque se esté dando un bloqueo alto. Pero si hay un paciente que presenta enfermedad pulmonar crónica grave, el cual su respiración depende del uso de músculos accesorios, este tipo de anestesia sí podría llegar a producir cambios en el tono bronquial y parálisis de músculos respiratorios, con lo cual estos pacientes sí se pueden ver afectados. En el caso de aquellos pacientes que hayan sufrido paro, se ha demostrado según estudios que la causa del paro no se debe al bloqueo motor, sino al bloqueo simpático, que después de toda su fisiología viene a causar una disminución del gasto cardíaco y del flujo sanguíneo a lo que sería el cerebelo y el tallo encefálico. Se presenta un riesgo de depresión respiratoria cuando se utiliza en los pacientes una dosis de 0.8 miligramos de morfina intratecal. Esta aparece en un 3% de pacientes y el riesgo de la depresión va a depender de la dosis. Cuando se administra esta dosis en los pacientes, pueden llegar a presentar una depresión respiratoria tardía hasta 24 horas después, con lo que es muy importante la vigilancia. Este riesgo sobreviene de lo que sería la difusión de los opioides en el líquido cefalorraquídeo, van hacia centros respiratorios quimiosensibles en el tronco encefálico. Los anestésicos lipófilos pueden llegar a causar depresión respiratoria en los primeros 30 minutos, con lo cual es importante la vigilancia en ese tiempo. Y luego los pacientes con apnea del sueño son más sensibles a efectos depresores respiratorios, con lo cual en estos pacientes se debe tener especial cuidado. Otra de las complicaciones también que se presenta son las náuseas y los vómitos. Esta se da por diferentes mecanismos. El primero es la exposición directa a fármacos eméticos como los opioides, los cuales estimulan la zona desencadenante quimiorreceptora en el cerebro. También se da por hipotensión, la cual es secundaria al bloqueo simpático después de la vasodilatación generalizada. Y el hiperperistaltismo gastrointestinal, el cual se produce por una actividad parasimpática sin oposición. Dentro de los factores asociados a esta complicación tenemos la adición de fenilefrina o adrenalina al anestésico local. La fenilefrina es un agonista adrenérgico que actúa sobre los receptores alfa-1 y produce relajación gastrointestinal. La adrenalina tiene acciones depresoras sobre la musculatura gastrointestinal porque actúa sobre los receptores beta-1 y alfa. También la adrenalina a dosis bajas, como de 0.1 microgramos por kilogramo, puede llegar a producir descenso de la presión arterial porque a esa dosis estimula los receptores beta-2. Otro de los factores es el bloqueo máximo mayor o igual a T5. La altura del bloqueo es muy importante porque dependiendo de esta se va a llevar a cabo
Así, la intensidad de la vasodilatación. Una vasodilatación muy marcada produciría un descenso mayor del retorno venoso, también hipotensión bradicardia y en casos extremos insuficiencia respiratoria. Las fibras nerviosas simpáticas originadas de la médula espinal salen de la columna de T1 a L2 y son las que se van a ver bloqueadas en este procedimiento. Esto produce una pérdida de la capacidad constrictora de los vasos afectados. Entonces, cuanto más alto sea el bloqueo, mayor va a ser el número de vasos afectados. A medida que va disminuyendo este tono vascular, la sangre se empieza a estancar periféricamente, disminuyendo el retorno venoso, el volumen minuto cardíaco y la presión sanguínea general. Otra de las complicaciones, que es la frecuencia basal mayor a 60 latidos por minuto, está asociada con lo que es una fase inicial de estimulación que producen los anestésicos locales, que es estimulación a nivel simpático produciendo hipertensión y taquicardia. Posterior a esto se presenta la hipotensión, bradicardia y puede llegar incluso a una depresión miocárdica si se administran dosis altas. Entonces, con un paciente que ya presenta una frecuencia basal alta, se debe de tener cuidado por que puede llegar a presentarse una taquicardia mucho más marcada. Luego, en el caso de la procaína, que es otro de los factores, se ha descrito que este es un anestésico local que aumenta la incidencia de náuseas y vómitos, y es un anestésico local que casi no se usa porque tiene un tiempo más lento de recuperación. En el caso de la cinetosis, que es otro de los factores, este es el mareo por movimiento y lógicamente en pacientes que presentan esta condición son mucho más susceptibles a presentar náuseas y vómitos. También se encuentran los fármacos que pueden inducir a este tipo de complicación, como la morfina. Esta se dice que puede ponerse a dosis menores de 0.1 miligramos y eso reduce el riesgo de náuseas y vómitos sin compromiso analgésico. En Miller también establece que se puede utilizar una dosis de 0.18 miligramos por kilogramo. Luego tenemos el fentanilo y sufentanilo, que son dos de los opioides con los que se han observado menor incidencia de náuseas y de vómitos. Otra de las complicaciones es la retención urinaria. Esta se define como un volumen vesical mayor de 60 ml con incapacidad de vaciar la vejiga en 30 minutos. Se presenta en al menos un tercio de los pacientes y el mecanismo se da por un bloqueo de raíces nerviosas entre S2, S3 y S4. También es porque el músculo detrusor se encuentra debilitado y esto inhibe la función urinaria. Pero quien está encargado de influir en esto es la morfina intratecal. Este es uno de los fármacos que está mayormente asociado a esta complicación. Es un fármaco que tiene una larga vida media de eliminación, lo cual contribuye también, y es un agonista de receptores mu y en menor grado de receptores kappa. Básicamente lo que hace es la acción que tienen en común con los opioides, que es supresión de la contractilidad del músculo detrusor, lo debilitan, y también una reducción de la sensación de urgencia, con lo cual el paciente tiene inhibido el reflejo de la micción, se incrementa también el tono del esfínter externo y hay un incremento resultante en el volumen vesical. El retorno espontáneo a la función urinaria normal va a depender de la altura del bloqueo sensitivo y la rapidez con la cual este va a ir descendiendo. Otra de las complicaciones que se presentan es el prurito. Esta se va a dar en un 30 a un 100% de los pacientes. Está más que todo relacionada a la administración intratecal de fentanil o de opioides en general. Se dice que el mecanismo de esta es que está probablemente relacionado con la activación del receptor opioide central en lugar de lo que sería la liberación de histamina. Y básicamente lo que se hace para evitarlo es reducir la dosis de fentanil, puede ser de 5 a 1.5 miligramos intratecal. Esto disminuye la probabilidad sin comprometer la analgesia cuando se le añade a la bupivacaína hiperbárica en el caso de una paciente para cesárea.
El tratamiento que se utiliza para esta complicación es la naloxona, naltrexona, nalbufina, ondansetron y propofol, que en el caso de la naloxona, naltrexona y nalbufina lo que se busca básicamente es revertir el opioide. Otra de las complicaciones sumamente importantes es el temblor. Esta se da en un 55% de los pacientes sometidos a anestesia epidural y es producto de una hipotermia. Este es atribuido a la inhibición de reflejos espinales, dolor, disminución de actividad simpática, supresión renal y escalofríos de termorregulación en respuesta a la hipotermia. Aquí, como decíamos, se ven desinhibidos los reflejos espinales y esto se manifiesta con una actividad clónica. Estos pacientes también pueden llegar a presentar temblor cuando el líquido epidural inyectado tiene temperatura fría, ya que esto afecta los senos basales termosensibles. Dentro del tratamiento para esta complicación se utiliza un calentamiento de la superficie cutánea, pero esto nada más funciona en un 20% del cuerpo y no va a funcionar si el paciente tiene temperaturas abajo de 35 grados. En el caso del sufentanilo o del fentanilo, este lo que hace es alterar el control termorregulador y en sí el fármaco que más se utiliza para tratar esta complicación es la meperidina. Lo que hace la meperidina es producir reducción de un umbral para los escalofríos del doble de lo que disminuye el umbral para la vasodilatación, sin disminución en la ganancia ni en la intensidad máxima de los escalofríos. Se considera que al administrar una dosis baja de 0.5 miligramos por kilogramo por minuto de naloxona, no afecta a la meperidina o no revierte a la meperidina. Entonces sugiere eso que la acción de la meperidina no va a estar mediada por receptores opioides, sino que parece que esa actividad deriva de que es agonista sobre adrenoreceptores alfa centrales. Otro de los tratamientos es un precalentamiento con un calentador de aire forzado durante 15 minutos. El temblor tiene efectos negativos sumamente importantes. Entre ellos está el incremento del consumo de oxígeno, de la producción de CO2, del gasto cardíaco, de la frecuencia cardíaca, de la presión sanguínea y también aumento de la PIC. Es importante por eso tratar rápidamente esta complicación y evitar en estos pacientes la hipotermia, ya que la hipotermia tiene otros efectos como inhibir la función plaquetaria, la actividad de los factores de coagulación y el metabolismo de fármacos. Al final produce que la recuperación del paciente sea muchísimo más lenta y también exacerba el sangrado posoperatorio. Las siguientes complicaciones son las que están relacionadas con los fármacos. La principal es la toxicidad sistémica. Esta se debe a una administración de dosis altas o a la colocación del anestésico local dentro de una vena epidural. El primero en ser afectado es el sistema nervioso central. Este presenta los síntomas de aturdimiento, tinnitus, entumecimiento, hormigueo y visión borrosa. Y dentro de los signos se pueden mencionar los espasmos musculares, la confusión, el temblor de músculos faciales y extremidades y los escalofríos. Y a medida el fármaco va difundiéndose por todo el organismo, también va produciendo una mayor ansiedad en el paciente. Los otros efectos que tiene son a nivel cardiovascular. Dentro de estos se pueden presenciar cambios más leves de presión arterial, también de pulso y puede llegar incluso a un colapso cardiovascular. Presentar en el caso de algunos pacientes también arritmias ventriculares. El tratamiento para esto es un tratamiento de sostén. Consiste en el mantenimiento de la ventilación. También si el paciente lo amerita, se le puede administrar lo que sería apoyo ventilatorio y reanimación cardiovascular. En estos pacientes va a ser dependiente de la dosis los signos que ellos presenten. A dosis menores o a dosis pequeñas va a haber ligero incremento de la presión arterial,
a consecuencia de un elevado gasto cardíaco. Y si hay dosis altas, se va a observar un notorio cambio o aumento de la presión arterial, seguido de un aumento de la frecuencia cardíaca, precedido de hipotensión y de colapso cardiovascular grave. También se puede utilizar lo que es la amiodarona en estos pacientes, que es el antiarrítmico de preferencia. En estos pacientes no se debe administrar lidocaínas cuando hay arritmias ventriculares porque esta presenta una toxicidad aditiva y es importante prevenir en ellos la hipoxia, la hipercapnia y la acidosis para así poder limitar los efectos cardiovasculares de los anestésicos locales. La adrenalina también es otro de los fármacos que se utiliza cuando se ha administrado al paciente un anestésico local como la bupivacaína. Esta debe administrarse desde el principio y a dosis mayores de las habituales, porque la bupivacaína se une a los canales de sodio cardíacos y es mucho más difícil desplazarla. Se debe tener en cuenta que hay que evitar los bloqueadores de los canales de calcio porque estos incrementan los efectos cardiovasculares de los anestésicos locales. Se debe actuar para prevenir administrando una dosis de prueba del anestésico local. Aquí se pueden utilizar 3 ml de solución del anestésico que contenga la adrenalina. La dosis se debe administrar de manera gradual y siempre se deben de tener el equipo y fármacos necesarios para el tratamiento de una complicación. Otra de las complicaciones que se pueden dar son las relacionadas al procedimiento. Estas se dividen en complicaciones menores y complicaciones mayores. Dentro de las complicaciones menores se encuentra el dolor leve de espalda y la cefalalgia después de una punción dural. Sobre el dolor leve de espalda, este se presenta en un 20 a un 30% de los pacientes. Generalmente se da por un traumatismo que se produce por la aguja de gran tamaño que se introduce y se da más que todo en la anestesia epidural que en la anestesia espinal. El mecanismo es por la lesión producida a las estructuras musculoesqueléticas de la columna vertebral, producto, como decía, de la introducción de la aguja de gran tamaño. Para esta complicación se utilizan como tratamientos los antiinflamatorios no esteroideos, el paracetamol o el calor. En el caso de los AINES, estos lo que hacen es bloquear las enzimas que ayudan a producir las prostaglandinas, las cuales tienen un papel importante en el proceso de dolor y de inflamación. Luego se puede administrar también un analgésico opioide como el paracetamol y también aplicar calor a la zona, lo cual aumenta el flujo sanguíneo en la zona de dolor y esto favorece la recuperación en estos pacientes. Otra de las complicaciones es la cefalalgia después de una punción dural. Normalmente en un 1 a 2% de los bloqueos epidurales se puede conseguir una punción dural no intencionada. Esta es una complicación más frecuente en anestesia espinal. De un 30 a un 70% de los casos de punción dural tras una anestesia epidural pueden llegar a terminar en cefalalgia. Los síntomas más comunes son una deprivación del sueño, una ingesta alimentaria irregular, deshidratación y también se pueden presentar fluctuaciones hormonales. Dentro de los factores de riesgo hay unos que son modificables como la edad, el sexo, el embarazo y los antecedentes de cefalea y los no modificables como el calibre de la aguja y el diseño. El mecanismo de este es a través de la perforación de la dura madre se da una pérdida de líquido cefalorraquídeo, lo cual permite la reducción de la presión de dicho líquido. Normalmente en posición erecta el tejido cerebral en esta condición desciende a la bóveda craneal provocando una atracción de los nervios craneales y las raíces nerviosas y también esto produce una parálisis de los pares craneales. La cefalalgia suele ser leve o nula en posición supina y esto es una característica de esta condición o para poder diagnosticarla. Suele ser bilateral frontal u occipital y casi siempre se extiende hasta el cuello. Dentro de los síntomas que se pueden mencionar está la diplopía o visión doble que se da por una disfunción del músculo extraorbicular, también por parálisis de nervios intracraneales 3, 4 y 6. También aparece el tinnitus, conocido así el zumbido de oídos, y el nistagmus, que son movimientos espasmódicos involuntarios de los ojos. Y por último también el paciente puede presentar pérdida de la audición.
También pueden presentar náuseas y vómitos y deben estar vigilados porque pueden presentar la cefalea en 12 a 72 horas siguientes al procedimiento de anestesia epidural. El tratamiento que se debe llevar a cabo con estos pacientes consiste en lo que es el reposo en cama, generalmente en decúbito dorsal y sin almohada. También se puede administrar analgésicos para aliviar el dolor y líquidos por vía intravenosa y orales, como soluciones cristaloides y por la vía oral a libre demanda. También se debe de administrar cafeína, que esta junto a la hidratación lo que hace es una mayor producción de líquido cefalorraquídeo, el cual va a constreñir los vasos intracraneales y esto termina o consigue aminorar el dolor en estos pacientes. Otro de los tratamientos es el parche de sangre autóloga, parche hemático o parche sanguíneo epidural. Este tipo de tratamiento produce dolor lumbar en el paciente. Cuando se está administrando se dice que hasta que se ha conseguido producir un poco de dolor, entonces puede dejar de administrarse la sangre. Se necesitan técnicas estériles y se va a insertar la aguja en el espacio epidural a la altura de la punción previa o un espacio intervertebral debajo de esta. Se utilizan de 15 a 20 ml de sangre del paciente extraída con técnica estéril y esta se suspende, como decía, cuando el paciente presenta dolor focal en la espalda. La complicación que puede traer es que puede presentar el paciente un absceso dural. El parche hemático va a modificar la cefalea en un lapso de unas 24 a 48 horas. En el caso de la cafeína que se utiliza, hay que recordar que esta va a actuar como un vasoconstrictor en contra de lo que sería la vasodilatación arteriovenosa activada por receptores de adenosina en respuesta a la disminución del líquido cefalorraquídeo. Y ese es un cuadro donde nos muestra la profilaxis y el tratamiento conservador que se puede llevar a cabo cuando se presenta una cefalea pospunción dural. Luego tenemos lo que son las complicaciones mayores. Dentro de las complicaciones mayores vamos a empezar por lo que es la inyección subdural. El espacio subdural se encuentra entre la dura madre y la aracnoides y este se extiende hasta el interior del cráneo. Quiere decir que dosis de anestésicos locales, aunque estén disminuidas, van a provocar un efecto profundo cuando son inyectadas en ese espacio. Esta se presenta en 10 a 15 minutos posterior a la administración del anestésico local. Se produce acá un bloqueo sensitivo extenso con un bloqueo motor leve. La simpatólisis es desproporcionada con respecto a la dosis de anestésico que se ha colocado. Se puede presentar una hipotensión de moderada a grave. El tratamiento para esta complicación es el que se utiliza para un bloqueo espinal alto. A estos pacientes se les tiene que dar apoyo cardiovascular y respiratorio y la intubación y ventilación mecánica si es necesario. La siguiente complicación es la inyección subaracnoidea o anestesia espinal de alta a total. Si se detecta la punción, se debe extraer la aguja y elegir otro espacio. Si ocurre después de que ya se ha introducido el catéter, entonces se debe tratar como un bloqueo espinal continuo o retirarlo y repetir el procedimiento en otro espacio. Al introducir la aguja o el catéter al espacio subaracnoideo y administrar el anestésico local en una dosis de 20 a 25 ml, ya puede llegar a causar lo que sería la anestesia espinal total, porque el fármaco se va a ir propagando hacia un plano suficientemente alto donde alcanzaría a bloquear toda la médula espinal y en ocasiones también afecta el tallo encefálico. A medida que el anestésico local avanza hacia niveles cervicales, afecta fibras cardioaceleradoras. Esto va a causar
hipotensión, bradicardia y apnea profunda. La hipotensión y la bradicardia se pueden ir tratando con la administración de atropina y efedrina. Posteriormente va a ir produciendo pérdida del conocimiento porque el anestésico local ya ha llegado a lo que sería el tallo encefálico. Los síntomas que se van a observar en estos pacientes son la hipotensión, la bradicardia, la apnea profunda, la pérdida del conocimiento. El tratamiento consiste en un tratamiento para mantener la estabilidad hemodinámica. Se da apoyo para las vías respiratorias y si lo necesita el paciente, también la intubación, oxígeno al 100%, líquidos y también vasopresores. Aquí se puede administrar adrenalina desde el principio y en dosis altas, esto para estabilizar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Conforme va cediendo el bloqueo, se va recuperando el conocimiento, se va recuperando también el control de la respiración y la función motora y sensitiva. Otra de las complicaciones también es la meningitis, que se conoce como una meningitis de tipo bacteriana aguda. Esta es una complicación rara y está producida por microorganismos que se han introducido a través de jeringas, catéteres, agujas o medicamentos. También puede provenir del médico, del paciente o de alguna infección localizada en la piel y tejido subcutáneo. Entre los microorganismos que son los causantes se encuentra el Staphylococcus spp y los bacilos gram negativos. Los síntomas que se van a observar en estos pacientes son la fiebre, cefalalgia, dolor de espalda, letargo, confusión y rigidez de nuca. La cefalalgia que presentan no va a depender de la posición. Y dentro del tratamiento se administran antibióticos, generalmente la ceftriaxona. Se puede hacer también una tomografía computarizada de la cabeza y punción lumbar y normalmente se refieren estos pacientes para su tratamiento por neurología. La fiebre, el dolor de espalda y la rigidez de nuca que presentan estos pacientes son meningitis hasta que no se demuestre lo contrario a través del diagnóstico. Otra complicación es la aracnoiditis adhesiva crónica. Esta implica la formación de filamentos de colágeno entre las raíces nerviosas, la pia madre y la aracnoides. Esta se caracteriza por depósitos de colágeno y adherencia a la raíz nerviosa. Una vez resuelto este problema de aracnoiditis, ya se va a considerar aracnoiditis adhesiva, porque aquí los depósitos de colágeno van a ir envolviendo las raíces nerviosas y atrofiándolas, porque interrumpen el aporte sanguíneo. Las causas que producen esta complicación son un traumatismo, una intervención quirúrgica, infecciones, exposición a contaminantes, tumores y también administración subaracnoidea de medicamentos. Normalmente se va a caracterizar porque el paciente presenta un dolor de espalda que empeora con el esfuerzo, dolor en ambas piernas, hiporreflexia, que es una reacción anormal y exagerada del sistema nervioso involuntario o autónomo a lo que sería la estimulación. Una disminución también en el rango de movimiento del tronco y también presentan anormalidades sensitivas. En estos pacientes la hiporreflexia modifica o cambia su frecuencia cardíaca, también les produce sudoración excesiva, una hipertensión arterial, espasmos musculares y también cambios en el color de la piel como palidez, enrojecimiento o que la piel se vea de color azul grisácea. También estos pacientes presentan una menor elevación de la pierna extendida y una disfunción del esfínter urinario. En estos pacientes puede haber un diagnóstico erróneo de estenosis espinal, con eso se debe de tener cuidado porque podría llegar a pensar que el paciente también tiene esta enfermedad o una enfermedad discolumbar, tumores espinales o lesiones compresivas de médula. También lo que va sucediendo en estos pacientes si no se trata esta complicación es un déficit neurológico que va avanzando a invalidez grave y posteriormente se hace permanente. Otra de las complicaciones es la lesión de médula espinal y raíz nerviosa.
Esta es una complicación rara pero temida y nada más se da en un 0.03 a un 0.1% de los pacientes. Consiste en un déficit neurológico del paciente sometido al bloqueo epidural. Las causas pueden ser una mielopatía y paraplegia, un traumatismo directo de la médula espinal y de nervios espinales, también una isquemia de la médula espinal, donde se puede dar el síndrome de arteria espinal anterior, también una inyección accidental de fármacos o sustancias químicas y la producción de un hematoma o un absceso. Normalmente estos se resuelven de manera espontánea o si no se tratan pueden llegar a ser permanentes, padeciendo el paciente de parestesia persistente o una debilidad motora limitada. Y ese es un cuadro de las complicaciones que se presentan durante la anestesia y analgesia epidural, donde podemos observar la neuropatía del nervio espinal, el síndrome de la arteria espinal anterior, también lo que es la aracnoiditis adhesiva y de lo que se va a explicar posteriormente que sería un hematoma epidural y un absceso epidural. Entonces vamos a hablar dentro de la lesión de médula espinal y raíz nerviosa que se puede producir lo que se conoce como síndrome de la arteria espinal anterior. Lo que sucede acá es que la hipotensión que se genera a raíz del bloqueo epidural va a causar una isquemia de la médula espinal. Estas normalmente se da en bloqueos epidurales torácicos altos en los que se produce una vasodilatación periférica y esto va a llevar a una reducción del flujo sanguíneo, afectando de esta manera a la médula espinal y produciendo en estos pacientes lo que sería la paraplegia inmediata e indolora. En estos pacientes se van a observar un déficit neurológico permanente y que suele ser también de carácter invalidante. Otra de las complicaciones que puede surgir a raíz de una lesión de médula espinal es el síndrome de la cola de caballo. Este se va a caracterizar porque hay una disfunción del intestino y vejiga. Esto sucede cuando las raíces nerviosas que se encuentran en la base de la columna vertebral se comprimen y son este grupo de nervios los que determinan la sensación y funcionamiento tanto de la vejiga, intestinos, órganos sexuales y piernas. Por eso es que se va a ver afectado. También estos pacientes van a presentar déficits sensitivos junto a lo que es el dolor y parestesias de las piernas por la misma compresión de los nervios de la zona baja. Solía atribuirse esta complicación a la administración subaracnoidea lenta y continua mediante microcatéteres, pero incluso la FDA llegó a retirar esos catéteres, pero se han dado casos, según estudios, en pacientes en los cuales con una sola inyección ya han llegado a padecer esta complicación. Se creía también que se debía a una acumulación de lidocaína hiperbárica, la cual dañaba las raíces nerviosas de la cola de caballo. Otra de las complicaciones es el absceso. Esta suele ser una complicación rara y debilitante. Si no se trata, se puede convertir en algo irreversible y llevar hasta la muerte. Consiste en la colonización del bulbo del catéter, que esto se puede dar desde las 2 horas de su colocación. Esto disminuye con el uso de filtros bacteriostáticos. Tenemos los factores de riesgo para estos pacientes o las causas, que son el abuso del consumo de drogas por vía intravenosa, las infecciones no espinales y los procedimientos neuroquirúrgicos. Entre los síntomas podemos mencionar el dolor de espalda, la radiculopatía, que esto es una pérdida o disminución de la función sensitiva o motora de una raíz nerviosa debida a lo que sería una lesión, causando dolor, hormigueo o sensación de hormigueo y puede llevar hasta el shock. También puede haber debilidad de las extremidades inferiores con el consecuente déficit sensitivo, una reducción de reflejos tendinosos profundos. Estos pacientes presentan fiebre, leucocitosis, sedimentación eritrocítica alta, tumefacción local y dolor a la palpación.
Estos pacientes se pueden dividir su complicación en dos grupos. Puede ser de tipo agudo, donde los síntomas van a aparecer antes de 2 semanas y en estos pacientes se encuentra pus, y los crónicos, que estos presentan los síntomas después de 2 semanas y ya van a presentar un tejido de granulación. Este normalmente se da a nivel torácico y puede abarcar 2 o 3 segmentos. Se puede extender de ahí a nivel lumbosacro y también hacia el nivel cervical, que es el que tiene un peor pronóstico. La aparición de síntomas en estos pacientes se va a dar en 2 a 5 días. El agente infeccioso que más se ha encontrado es el Staphylococcus aureus, y en el tratamiento vamos a mencionar 3 que son los más importantes. Para empezar, los antibióticos de manera inmediata. Normalmente se eligen antibióticos que sean de amplio espectro. También se puede hacer o se debe hacer una descompresión quirúrgica urgente, que se debe hacer dentro de las primeras 6 horas, entre las 7 a 12 horas, y después de las 12 horas del inicio de los síntomas. Y por último, también se puede optar por un drenaje percutáneo con una guía fluoroscópica. Luego tenemos la última complicación, que son los hematomas epidurales. Esta complicación normalmente se da en el 10% de los pacientes. Aquí sucede una ingurgitación de venas epidurales. El sangrado puede ser benigno y es autolimitado, pero es de tener sumo cuidado con pacientes que tienen trombocitopenia. Lo que sucede en los hematomas epidurales es que hay una compresión de la médula espinal, lo cual va a provocar isquemia de la misma o una mielopatía similar a la causada por un tumor. Los síntomas que se presentan son un déficit sensitivo o motor leve, paraplegia, incontinencia devastadora y también un dolor de espalda intenso con déficit sensitivo y motor progresivo. Esta se suele presentar en 0 a 2 días después del procedimiento, y como tratamiento para estos pacientes se utiliza la aspiración percutánea del hematoma a través del catéter, pero se dice que esta no es un tratamiento que ha traído beneficios o que ha aliviado la situación del paciente. Sin embargo, una descompresión quirúrgica urgente es el tratamiento recomendado para aliviar esta situación. Hay que tener también especial cuidado con aquellos pacientes que han estado administrándose antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes, como la aspirina o las heparinas de bajo peso molecular. Estos pacientes necesitan una profilaxis para trombosis venosa profunda. No se debe de realizar ningún procedimiento en 12 horas tras una dosis de la heparina de bajo peso molecular, y la siguiente dosis se va a retrasar 2 horas tras la aplicación de la técnica epidural, tomando en cuenta que se haya realizado una técnica atraumática. No se debe de realizar, o es difícil justificar el uso de un catéter epidural cuando un paciente tenga la coagulación alterada. Es importante tener en cuenta las normas médicas que rigen la elaboración de cada uno de los procedimientos que va a realizar el anestesista. Para empezar, se debe tener una evaluación preanestésica adecuada para cada paciente, en la cual se va a investigar los fármacos que esté tomando el paciente y los efectos que tienen sobre la coagulación. Si el paciente también ha tomado esos fármacos anteriormente, los va a tomar después de la cirugía, y realizar siempre estudios de coagulación apropiados. En el caso de las contraindicaciones para enfermos que no se consideran aceptables en este tipo de analgesia o anestesia, también se deben de indagar si ellos pueden o no pueden recibirla, y también aquellos que tienen enfermedades neurológicas preexistentes o enfermedades a nivel sanguíneo, los pacientes que reciben una terapia con ácido acetilsalicílico o los que utilizan también
una terapia o tratamiento con heparina, explicar al paciente cada uno de los riesgos que van a estar asociados a este tipo de anestesia, hasta los más extraños o los más raros. Si el paciente está recibiendo también dosis bajas de heparina, se deben de evaluar ventajas y riesgos de la anestesia peridural. Si la coagulación se altera después de la inserción del catéter peridural, no se debe usar ni moverlo. La estabilidad neurológica del paciente debe ser evaluada no solamente durante la cirugía, sino también en el periodo postoperatorio. Se debe examinar al paciente por síntomas de presión sobre la médula espinal para diagnosticar un absceso o hematoma. Algunos autores consideran que la demora en diagnosticar un hematoma y la demora en operar inmediatamente resulta en un daño neurológico permanente. Debe hacerse una evaluación por medio de resonancia magnética si el paciente presenta dolor de espalda intenso o prolongado, sin síntomas o con síntomas neurológicos. El verdadero riesgo para el anestesista que practica la anestesia epidural en presencia de anticoagulantes reside menos en la ocurrencia de un hematoma que en la ausencia de un diagnóstico y tratamiento antes que la paraplegia sea permanente. Y por último, se han sugerido que los pacientes deben ser examinados de forma diaria durante la estancia en el hospital después de remover el catéter epidural.